La base fundamental del ingreso que va a permitir el despegue y la transformación de Venezuela y la recuperación de Venezuela va a ser el petróleo. Durante Hugo Chávez hubo el deliberado propósito de destruir prácticamente todo lo que tenía que ver con esa relación que existía con las refinerías en los Estados Unidos. Conocer del petróleo lo que ha sido, lo que es y lo que podrá ser es fundamental para todos los venezolanos. Hola a todos, saludos. Les habla Horacio Medina, exgerente de Petróleos de Venezuela y actual presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA. Bienvenidos a esta nueva experiencia comunicacional que hemos llamado Venezuela en Crudo, un podcast que estará con ustedes cada semana tocando temas de vital importancia. En este primer programa tenemos un invitado muy especial, una persona a quien reconocemos desde hace mucho tiempo como un experto petrolero, además de esto con vínculos en el área política que hacen muy interesante todas sus opiniones. Definitivamente esta conversación que vamos a tener con Humberto para ver si podemos acometer un tema cuyo título provisional que nosotros le hemos puesto es Citgo, de la estrategia de internacionalización hasta la transición política. Y creo que va a ser muy interesante porque se trata de un tema de gran actualidad. Pero antes de comenzar, quiero presentar que se presente Humberto. Un saludo para todos ustedes y daremos inicio a nuestra conversación, que dentro de la formalidad que se exige va a ser muy informal y una persona con quien tenemos bastante confianza por muchos años. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Horacio. Encantado de estar aquí contigo y a través de ti, pues con los televidentes. Me parece muy interesante esta iniciativa porque puede permitirle a la mayoría de los venezolanos enterarse de lo que está pasando, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que puede pasar con la industria petrolera venezolana. Yo soy un convencido que Venezuela ha sido lo que ha sido por el petróleo. Pasamos de ser un país muy pobre y muy atrasado a ser una democracia pujante, casualmente por los ingresos petroleros. Cuando destruyeron a Petróleo de Venezuela, el país se derrumbó y ahora en la recuperación del país, evidentemente que el petróleo va a ser determinante, va a ser fundamental. Conocer del petróleo lo que ha sido, lo que es y lo que podrá ser es fundamental para todos los venezolanos. Por eso te felicito por esta iniciativa tan loable, tan interesante. Muchas gracias, Humberto. Bueno, la mejor forma de conversar esta conversación, a mi modo de ver las cosas, y espero que no te sorprenda, es leer algo que tú escribiste en 1996 en este pequeño fascículo que se llama La Apertura Petrolera. Pero no hablamos de la apertura en este caso. Vamos a hablar de lo que tú escribiste relacionado con el año 79 y en un subtítulo llamado Un cambio de actitud. Pero hay un punto importante que tú mencionas aquí y dice, en aquel momento nuestras refinerías producían un 60% de combustible residual. Luego del cambio de patrón de refinación, eso era aproximadamente un 25% del combustible residual, por supuesto aumentando la producción de los destilados medianos y livianos, que eran, digamos, los combustibles que se usan desde el punto de vista de transporte, aviación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, durante esa gestión también fue la necesidad de acometer un programa interno exploratorio de la faja petrolífera del Orinoco y allí se perforaron más de 1000 pozos exploratorios entre el 79 y el 83 y permitieron ubicar 1.200.000 barriles de petróleo. Pero, y aquí entramos en el tema que nos estamos enfocados el día de hoy, y es, como tú dices aquí, pero considero que lo más controversial de aquellos años fue lo que se planteó con relación al negocio de la FEBA-Oil, la internacionalización de la industria petrolera, el inicio de este proceso. Y es aquel entonces que se nos acusó de que estábamos violando la Constitución y la Ley de Reserva del Estado de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, porque se pretendía de una manera absurda que el artículo 5º tuviera aplicación extraterritorial, es decir, que no podíamos ir a asociarnos en el extranjero si no aplicábamos el artículo 5º. Lo que se planteaba con ello era algo increíble, reservar al Estado una operación que se realizaría
en el territorio alemán, porque por allí comenzamos. Entonces, a mí me gustaría, Humberto, tener de primera mano tu versión de esto, tu inicio, aquellos momentos que tú describes como lo más controversial, porque quizás eso está perdido por un deliberado propósito, además, en los últimos 25 años, de borrar la historia, de hacer desaparecer todas estas iniciativas que se tomaron en Venezuela, un país que tiene más de un siglo de tradición petrolera. Así que yo te doy la palabra y comencemos a conversar sobre el asunto. Tú acabas de mencionar tres cosas que marcaron mi gestión como ministro de Energía y Minas, y las tres cosas fueron controversiales. Lo primero fue el cambio de patrón de refinación de las refinerías que se realizó durante mi gestión. Se empezó por Amuay, con el flexicoker de Amuay, y recuerdo que aquellos, los epítetos que utilizaban, conejillos de India, que estaban, la Exxon está aprendiendo con nosotros, etcétera. Pero yo tomé la decisión de que fuéramos adelante y aquello significó que la inversión que hicimos con ese FlexiCoker se pagaba cada 6 meses. Uf. Luego, la otra cuestión, gran discusión que hubo fue lo de la faja petrolífera en el Orinoco. Tú lo acabas de señalar. Yo soy geólogo y como geólogo yo me percaté desde tempranas épocas de que el centro de gravedad de la industria petrolera venezolana se iba a trasladar del lago de Maracaibo hacia el oriente del país, porque allí estaban casualmente las acumulaciones de petróleo que posteriormente pudimos cuantificar. Yo dicté una política para explorar la faja. La faja se había descubierto el año 34, Horacio, con el pozo La Canoa, en el sur de Anzoátegui, pero se hablaba y se hablaba y se hablaba y no había suficiente información. Entonces yo le pedí a Petróleo de Venezuela, mediante un mandato de política petrolera, que se diseñara un programa de evaluación geofísica y de perforación de los territorios de la faja, que son más de 600 kilómetros de largo y entre 60 y 100 kilómetros de ancho, que coge parte del sur de Anzoátegui, Monagas y de Guárico. Bueno, así se hizo, se perforaron más de 1000 pozos con un 98% de éxito. Lo otro es lo que nos trae a esta conversación. Desde el año 1979, yo estaba en el ministerio de 10 años antes, ¿no? Mucho antes. Pero yo me había percatado, y muchos otros, no yo solo, muchos, de que Venezuela iba a ser un país productor de petróleo pesado y que eso nos obligaba a buscar mercados seguros, confiables, para las exportaciones de crudos pesados venezolanos. Así lo empezamos a hacer y empezamos a discutir el año 1979 con la Elfa Aquitaine de Francia la posibilidad de montar una refinería para crudos pesados en Francia. Pero se presentó el cambio de gobierno en Francia y ahí hubo inmediatamente un control de precios por parte del gobierno francés. Entonces aquello hizo que la operación no fuera atractiva para nosotros, pero Petróleo de Venezuela siguió buscando oportunidades. Y da la casualidad que el año 78, siendo Valentín Hernández ministro de Energía y Minas de Venezuela, se había firmado un acuerdo entre Petróleos de Venezuela, mejor dicho, entre el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno alemán, para adelantar una serie de estudios de investigación con empresas alemanas. Y fue así como Petróleo de Venezuela firmó un acuerdo con Lurgi, que era la principal empresa de ingeniería alemana, con Kraftwerker Union, que es una empresa también de ingeniería, y con la FEBA. Y entonces se recibió la oferta el año 1980 de adelantar una inversión de Venezuela en la refinería de la FEBA. Y así fue como empezó aquello. Pero fue una discusión sumamente agria en el Congreso, ¿no? Porque se opusieron y querían aplicarle a un negocio en el exterior el artículo quinto. Entonces era una cosa absurda. Nosotros lo consultamos, evidentemente el petróleo hizo su consulta internamente con la consultoría jurídica, nosotros lo hicimos con la consultoría jurídica del ministerio, pero como si fuera poco lo hicimos con la Procuraduría General de la República. Y todos dieron el mismo dictamen, que no hacía falta. Pero me gustaría preguntarte, en esa época, los años 80, el presidente de Petróleo de Venezuela, recuerdo, era el general Rafael Alfonso Rabart, con una junta directiva que había estado conformada desde el 76 y que habían, digamos, de alguna forma llegado a la conclusión de que la única manera de levantar la producción de Venezuela de cara al futuro era básicamente con los crudos pesados. En aquel momento, por supuesto, no aparecía en el radar
todas estas reservas de crudo liviano y mediano que después se detectaron en los trabajos que se hicieron de geología, geofísica, ingeniería de petróleo, para poder descubrir lo que es Furrial y todo el norte de Monagas y Anzoátegui. Era el crudo pesado en aquel instante y recuerdo muy claramente esto. Yo quería, ¿cómo era la relación con PDVSA y esta iniciativa que venía del ministerio, a pesar de todas las críticas que existían en diversos sectores políticos del país? Mira, cuando yo llegué al ministerio en el año 1979, y gracias a Dios eso todo lo tengo recogido aquí en este libro, yo le dictaba a Petróleos de Venezuela anualmente unos lineamientos de política, todos los años. Pero esos lineamientos de política no eran una orden que daba el Ministerio a Petróleos de Venezuela, no. Había un grupo en el ministerio que se encargaba de formular esos lineamientos de política por actividad de exploración, producción, refinación, comercio internacional, investigación, ingeniería, etcétera. Pero en contraparte había lo mismo en Petróleos de Venezuela. Y cuando yo cuando yo formalizaba los lineamientos de política, esos habían sido consensuados con Petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, casualmente para que lo que se mandaba a hacer Petróleo estuviese no solamente de acuerdo, sino en capacidad de realizarlo, porque no tenía ningún sentido decirle hagan tal cosa si ellos técnicamente, económicamente no podían hacerlo. Entonces se consensuaban esos lineamientos de política y eso se hizo todos los años, ahora no se hace. Entonces, ¿cuál era la manera del ministro de Energía y Minas saber que esos lineamientos de política se convirtieran en algo concreto? Pero tenía que ser reflejado en los presupuestos de inversiones, en los presupuestos de operaciones de Petróleo de Venezuela, cuya presidencia estaba en cabeza del Ministerio de Energía y Minas, del ministro de Energía y Minas. Entonces nosotros mandamos los lineamientos, luego venía el presupuesto, decíamos, hay que hacer programas exploratorios en la faja. Entonces teníamos que revisar cuántas líneas sísmicas, cuántos pozos. Igual pasaba con la actividad de producción, con la actividad de refinación y con todos los demás más aspectos de la industria. Y a fin de año, Petróleos de Venezuela rendía cuenta de cuál había sido el resultado de su gestión. Y así funcionaba aquello, de una manera sumamente cordial, muy civilizada y muy profesional sobre todo. No había improvisaciones. Uno no se salía de lo que se decía. Aquí está el lineamiento de política y aquí están los presupuestos. Y ambas cosas eran formuladas por el Ministerio 1 y la ejecución venía por parte de Petróleo de Venezuela. Te voy a poner un ejemplo para que tú veas cómo funcionaba eso. La política de internacionalización, que trajo como consecuencia o resultado el primer negocio que fue el de la FEBA, la política fue del ministerio, pero los negocios no los hacíamos nosotros. Nosotros dictamos la política y la política era muy simple. Hay que buscar lugares que nos permitan a nosotros, mercados que nos permitan exportar crudos pesados y extrapesados, que es lo que Venezuela va a producir en el futuro. Pero quien buscaba los mercados era Petróleo de Venezuela. Quien buscaba las oportunidades de negocio era Petróleo de Venezuela. Había un deslinde total de responsabilidades. Y eso es sumamente importante, Horacio, porque el formulador de política es el Ministerio de Energía y Minas, a quien le corresponde esa función. Pero el negocio quien lo adelantaba era Petróleo de Venezuela y no había por qué intervenir en esas conversaciones. Y no, de hecho no interveníamos. Y así fue como se hizo el primer negocio, que fue el de la FEBA, donde Petróleo de Venezuela tomó el 50% en unas condiciones sumamente favorables para nosotros. Y después vinieron las otras negociaciones, las refinerías que hubo, que se compraron en Suecia, en Inglaterra, y luego en los Estados Unidos, que fueron las más importantes, ¿no? Lo que conocemos hoy como Citgo, que quedan 3, pero que llegan a ser 8 refinerías en los Estados Unidos, Sí. 8 refinerías en Europa y 8 en los Estados Unidos, lo cual podemos hablar más adelante. Humberto, luego de estas observaciones que tú haces y por supuesto entendiendo claramente lo que era la diferencia entre el Ministerio y Petróleo de Venezuela desde el punto de vista de los lineamientos de carácter político y de política de Estado y lo que hacía PDVSA en función de darle a esto un sentido comercial, de maximizar los recursos para la nación, yo creo que es importante y
quizás más adelante lo tocamos un poco, pero esto por supuesto se destruyó a partir del 2004, cuando el presidente de Petróleos de Venezuela es exactamente el ministro de Energía, y allí se rompe esa cadena, se rompe esa situación absolutamente saludable, donde definitivamente había una independencia, cada quien en lo suyo. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y que los venezolanos deben entender. Sin embargo, me gustaría en este momento sí precisar algunas cosas, porque efectivamente también Citgo fue un negocio importante donde PDVSA identificó la posibilidad cierta y real de colocar volúmenes de crudos pesados y extrapesados venezolanos, que dicho sea de paso, no son de los mejores, son crudos ácidos, básicamente 2,5-3% y hasta más de porcentaje de azufre, que hubo que hacer algunos cambios metalúrgicos en algunas refinerías, pero ofrecían esa oportunidad, además de ser el mercado premium para el crudo venezolano, que es la costa del Golfo de los Estados Unidos. Allí fuimos sumando refinerías, como bien los dice, además de unas refinerías de asfalto, Savannah, Paulsboro, Lyondell, las que tenemos hoy en día, las tres, y otras que hicimos, digamos, en acuerdos del 50% en su gran mayoría, con algunos socios que teníamos en los Estados Unidos. Yo creo que es importante que podamos comentar un poco sobre esto, sobre lo que fue esa evolución de Citgo, que definitivamente le dio un respiro importante a Venezuela, que le permitió aumentar su capacidad de producción de una manera cuantificable, muy importante, y que además de esto, en ese aumento de la capacidad de producción, y tú lo sabes perfectamente bien porque fuiste presidente de la OPEP, Venezuela tenía un posicionamiento importante. Dada esa visión que tú tienes por todos estos cargos que has ocupado y toda tu experiencia, ¿tú crees definitivamente que se actuó en la línea correcta? Me gustaría que elaboraras un poco sobre eso, porque Absolutamente. todavía existen algunos que están en contrario. Y por supuesto, tengo que mencionar inevitablemente a Rafael Ramírez, y durante Hugo Chávez hubo el deliberado propósito de destruir prácticamente todo lo que tenía que ver con esa relación que existía con las refinerías en los Estados Unidos. Es una decisión, una muy mala decisión, abandonar digamos, el mercado premium de crudos pesados en los Estados Unidos. Nadie los votó, ellos decidieron salirse y comenzaron el remate de muchas de estas refinerías. De hecho, tampoco tenemos muy claro, pero también se remataron todos esos activos en Europa. Sobrevive medianamente una participación del 15% en Suecia. Citgo Yo, en el 2014 tenía estas tres refinerías, pero recuerdo claramente a Rafael Ramírez diciendo que tan pronto tengamos una oportunidad comercial, una oferta comercial, saldremos de estas refinerías. Afortunadamente para nosotros, creo, eso no ocurrió y hoy las tenemos. Yo quisiera que tú elaboraras un poco sobre lo que fue la evolución, para que después al final hablemos de cuál es digamos, la importancia que nosotros vemos hoy teniendo estas tres refinerías de Citgo y teniendo una visión de futuro. Yo quisiera escuchar tu opinión, yo quisiera que no, toda nuestra audiencia lo pueda escuchar. una de las cosas que me siento más satisfecho, más orgulloso, fue lo que hicimos en esos años del Ministerio de Energía y Minas. Las tres cosas que se te mencioné anteriormente. Fueron momentos de mucha acritud, de mucha crítica. Se hacían señalamientos absurdos, sin ninguna fundamentación técnica. Se hizo con los patrones de refinación, bueno, y lo que logramos fue modificarle la cara a la refinería venezolana. Se dice muy fácil, Horacio, pero tú sabes muy bien el esfuerzo que eso tomó. Las refinerías venezolanas fueron construidas en los años 40 y 50 para la exportación, porque el mercado venezolano era muy chiquito y la exportación era combustible residual. Cuando se hicieron los cambios de patrón de refinación, eso permitió además fortalecer a las empresas de ingeniería venezolanas, porque se dictó una política mediante el cual las grandes firmas de ingeniería mundiales que venían a cambiar los patrones de refinación tenían que consorciarse con empresas venezolanas, no de maletín, para que pudieran participar, y ahí surgieron las grandes empresas de ingeniería venezolanas, Bepica y todas las demás, ¿no? Que se consolidaron y que han sido extremadamente importantes. Pero además de eso, también se aprovecharon esos cambios de patrón de refinación para
darle un apoyo muy sostenido a las compañías fabricantes de materiales y equipos de origen nacional. Y se pasó de 20 y pico por ciento, que era lo que se consumía, a 80 y tantos por ciento. Eso fue el cambio de patrón de refinación. Pero en la faja del Orinoco fueron unas oportunidades de oro para los pobladores del sur de Anzoátegui y sur de Monaga. Hay una actividad frenética allí. Y la internacionalización benefició muchísimo a Venezuela. Se hizo lo que había que hacer, pero no solamente fue comprar refinerías. Teníamos terminales de embarque, teníamos red de distribución, teníamos una red de oleoductos muy grande, fundamentalmente en los Estados Unidos. Estaciones de servicio llegamos a tener, no propiedad de Petróleo de Venezuela, pero sí con la bandera del sitio, 14.000 estaciones de servicio. Esa política, a pesar de los pesares y a pesar de la diatriba que hubo y de la lucha política que hubo en aquel momento, el año 1982, 83, ¿me entiendes? Pues aquello tuvo continuidad. Ahora tú lo acabas de decir, Horacio, se vendieron todas las refinerías de Europa. Lo que queda es esa minucia apenas de un 15%. ¿Cuántas escuelas se han construido con ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos hospitales? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué significó de la venta de la refinería por puro capricho? ¿Me entiendes? Simplemente por el capricho de Chávez y el capricho posteriormente de Maduro fue que se vendieron todas esas instalaciones. En los Estados Unidos llegamos a tener una parte sumamente importante del mercado nacional. Tú cuando me acabas de mencionar ahora la refinería de Port Suboro, que está allá al lado de Nueva York, en New Jersey. Las calles de Nueva York se asfaltaban con asfalto que se producía en esa refinería, que era una verdadera joyita de refinería. Y no salieron de todas las refinerías, porque afortunadamente llegamos a tiempo, se han podido mantener y se han podido salvar 800.000 barriles diarios de capacidad de refinación. Yo estoy absolutamente convencido que la iniciativa exterior que ha tenido Venezuela más importante en la historia ha sido la política de internacionalización. Eso no tengo yo ninguna duda. Que lamentablemente desmantelaron, llegamos a tener, Horacio, 1.350.000 barriles por día de capacidad de refinación, frente a 1.250.000 barriles en el territorio nacional. Bueno, de ese 1.250.000 en el territorio nacional, apenas hay ahora menos de 200.000. Y en los Estados Unidos, afortunadamente, se logró salvar parte de Cislo y hay una capacidad de refinación de unos 800.000 barriles por día. Lo demás se perdió, ¿entiendes? Una política que fuimos los pioneros a nivel de la OPEP. El primer país que inició una política como la de Venezuela fuimos nosotros. Después vinieron los cuvaitíes y después vinieron los sauditas. Y quiero repetir esto porque hay que hacer énfasis para que la gente lo entienda. Mira, yo fui ministro casi 5 años. Yo no vendí un barril de petróleo. Eso no nos correspondía a nosotros. Yo no contraté un taladro nunca. Yo no compré un taladro. Es decir, yo no di un contrato. Eso lo hacía Petróleos de Venezuela y había un deslinde muy marcado entre lo que era la política y lo que era la ejecución. Ahora, cuando tú conviertes al ministro de Energía y Minas al mismo tiempo en presidente de Petróleos de Venezuela, pues ahí hay un desdoblamiento. Entonces se despacha y se da el vuelto. Y eso no puede funcionar así. Y eso es lo que ha traído como consecuencia toda esta desmadre que hay en Petróleos de Venezuela y que ha traído como consecuencia que buena parte de los ministros de Energía y Minas, los que no se han muerto en prisión, han estado presos porque no hay forma de controlar aquello. El ministerio está facultado para dictar la política y para controlar la gestión. No un efecto de Contraloría General de la República ni cosa por el estilo, sino controlar la gestión, que se haga la gestión como debe ser. Y así funcionó durante muchísimos años, durante los gobiernos democráticos, con todos los avatares que hubo y todos los inconvenientes de discusiones que hubo, etcétera. Bueno, que ya es cosa del pasado, pero uno tiene que aprender de la historia. Humberto, hay algo importante que me gustaría precisar, porque como dije anteriormente, la memoria histórica de todo esto ha sido deliberadamente borrada o se ha hecho un intento deliberado por borrarla. Pero hay que recordarlo. O sea, nosotros como suplidor seguro y confiable enviábamos a los Estados Unidos hasta 1.400.000 barriles diarios.
iban a las refinerías de Citgo, iban a un mercado de crudos pesados que trabajamos duramente de más de 350.000 barriles por día que había en toda la costa del Golfo. O sea, eso fue un esfuerzo realmente importante y muchas otras cosas que se hicieron para posicionar a Petróleos de Venezuela y por ende a Venezuela entre los países y las empresas más importantes en ese sector. Yo creo que eso es algo que hay que recordar una y otra vez porque además todavía podemos hacerlo. Ahora, estamos en un punto donde definitivamente Petróleos de Venezuela ha sido prácticamente destruida, es una situación terrible, lamentable, no existe ningún tipo de separación, ni existe tampoco el Ministerio de Energía, que en su momento tuvo una inspección técnica de hidrocarburos que me consta, porque trabajé mucho con ellos, definitivamente importante, técnicamente impecable. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿qué hacer? Porque yo creo que hoy en día es una realidad. Citgo, más allá de lo que muchos dicen, hablan, y Citgo existe, está en manos todavía de los venezolanos, va a continuar siendo, y en el momento que se aborde un nuevo gobierno democrático, un cambio en el modelo político de conducción del país, pues obviamente va a ser un punto importante para el inicio en Venezuela, mientras que comenzamos a resolver las otras cosas que hay que resolver, donde se habrá definitivamente, necesariamente, imprescindiblemente una apertura a la participación de capitales privados nacionales e internacionales. Y yo creo que esto es algo que hay que abordar con mucho tino, ¿no? Y hay que ser muy preciso. Y yo quisiera que otra vez, aprovechando tu gran experiencia y esa suerte de híbrido entre lo político y lo corporativo, tú nos ayudaras a elaborar un poco más sobre esto. ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde van las cosas? Y me gustaría que tú tomaras la palabra en ese sentido, Mira, Humberto. desde el punto de vista institucional, lo que corresponde hacer es tener tres instancias distintas. Una primera instancia política y de control político, pero en el buen sentido de la palabra, de que la política que se quiera ejecutar se ejecute, que es el Ministerio de Energía y Minas. Está por decidirse si será un Ministerio de Minas y Hidrocarburos o de Energía y Minas. Yo creo que debe ser Ministerio de Energía y Minas, para no separar una cosa de la otra. Pero con esas funciones muy claras, fijación de la política y la representación de Venezuela en los organismos internacionales que tengan que ver con el tema energético, llámese OPEP, llámese OLADE, llámese APEL, etcétera. La OPEP, Horacio, hay gente que dice, no tiene sentido formar parte de la OPEP. Mira, para mí, lo más importante de la OPEP en estos tiempos es el vínculo que se puede establecer con los países excedentarios de recursos financieros para invitarlos a que vengan a Venezuela. Y la OPEP puede ser un magnífico instrumento que nos permite un contacto permanente con la gente de Arabia Saudita, de Kuwait, de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, de Irak mismo, de Irán. Es decir, pero no para convertir a Venezuela como lo ha convertido esta gente en un foco de perturbación política con los iraníes, etcétera. No, estrictamente en el campo de los negocios. Yo diría con los países excedentarios de recursos. Luego, Petróleos de Venezuela habrá que sanear lo que sea saneable. Petróleos tiene en estos momentos más de 200 empresas bajo su tutela. Hay que ver qué es aquello. ¿Qué está pasando con Petróleo de Venezuela? Lo que habría que hacer con Petróleo de Venezuela es, lo primero que habría que hacer es la gente que llegue ahí, ¿quiénes deben llevar adelante la gestión de Petróleo de Venezuela? Bueno, algunos de los que están, evidentemente, que han estado allí, porque no todos son malos, y reinsertar a un grupo importante de los que salieron, de los que fueron despedidos en las áreas de producción de Santo Tomé, del sur de Monagas, del norte de Monagas, de Barinas, del oriente, del occidente del país, del lago de Maracaibo, etcétera, igual que en las refinerías. Y por supuesto en la matriz, para que a la vuelta de 6 meses se sepa qué es lo que hay allá adentro, desde el punto de vista operativo, financiero, recursos humanos y ambiental. Y lo que sí hay que hacer de entrada es que habrá que tener un grupo que se dedique al desmantelamiento de esas 200 empresas que no sirven absolutamente para nada, la gran mayoría de ellas. Pero hay que tener una base de sustentación para las decisiones que haya que tomar. Y soy partidario también de crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos,
para que se encargue de todo lo que son los concursos, que se encargue de todo lo que es la relación de Venezuela con las empresas contratistas privadas o las empresas que vengan al país, nacionales o internacionales. Habrá que hacer una gestión muy fuerte a nivel internacional para convencer a esas compañías que vengan a Venezuela, que vengan porque es muy importante para la recuperación del país. Y estas cuestiones que se señalan de que la gente, voy a mandar aviones para Venezuela cargados de venezolanos para levantar las sanciones, eso no funciona así. La única forma como Venezuela no va a proveer de migrantes a los países vecinos es que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela y que haya prosperidad, que haya progreso, para que haya oportunidad de trabajo para los venezolanos. Y así los que están fuera, muchos regresarán, otros no querrán regresar, pero la gente es libre de hacer lo que quiera, pero habrá oportunidades en Venezuela. Las refinerías del Golfo de México son refinerías hechas a la medida, traje a la medida para los crudos pesados venezolanos. Entonces, los crudos, por ejemplo, del fracking americano, no son los que van a competir con nosotros en la refinería del Golfo. No lo son. El crudo de Guyana no es el que va a competir con nosotros en la refinería del Golfo. Porque ese crudo es básicamente, esas refinerías son básicamente para crudos pesados, el crudo maya mexicano, que se ha caído mucho la producción, el crudo Castilla de Colombia, que también se ha caído la producción, y los crudos nuestros tipo Merey, tipo crudos de la faja petrolífera del Orinoco, que tienen ahí un mercado como anillo al dedo, ¿me entiendes? Y eso va a ser importantísimo. Ahora, Citgo, lo que tenemos en Citgo, es necesario preservarlo y mantenerlo. A mí no me gusta mucho utilizar la expresión estratégica porque eso está muy manoseado, pero si alguna cosa es estratégica para Venezuela en estos momentos, es Citgo. ¿Por qué? Porque el día de +1, la forma de garantizarle a la gente de Venezuela la gasolina y el diésel es teniendo refinerías como las que tenemos nosotros en los Estados Unidos, en Citgo, mandándole crudo pesado venezolano y que nos devuelvan productos, Citgo nos devuelva productos a Venezuela. Eso es fundamental. Las refinerías venezolanas, todos sabemos que están en pésimo estado, han sido canibalizadas, no pueden refinar más de 200.000 barriles por día, va a tomar mucho tiempo ponerlos a tono y mientras tanto, pues utilizaremos a Citgo no solamente para la fase inicial de suministro al mercado interno, sino también durante mucho tiempo y, ¿por qué no?, que nos ayude Citgo en materia de comercialización de los crudos nuestros en el mercado americano. Tú sabes muy bien, porque tú estás inserto allí en ese sistema a través de PDVSA ad hoc, de que Citgo tiene una capacidad de gestión muy importante, que no solamente debe dedicarse a lo que es comercializar los productos que salen de sus refinerías, sino que podría ayudarnos a nosotros a comercializar el crudo venezolano, porque la estructura de comercio internacional que tenemos actualmente en petróleo de Venezuela está muy dañada. Los grandes focos de corrupción que ha habido en la industria petrolera venezolana ha sido en la parte de comercio internacional y en la parte de contratación. Entonces, eso allí puede ser muy útil, sobre todo en la parte de comercio internacional, el papel que Citgo podría jugar en el futuro. Sí, un comentario a esto que acaba de decir, Humberto. Yo comparto 100% todo lo que tú has dicho. Además, es perfectamente posible y factible. Ya hay conversaciones muy adelantadas en este sentido sobre la participación que podría tener Citgo en el momento que se produzca ese cambio en el modelo político de conducción del país. Solo he tenido un punto que te lo dejo para la reflexión y es que yo creo que deberíamos tener una agencia nacional de energía. Y insisto en esto porque creo que de cara al futuro, si bien es cierto que la palanca, el impulso original que puede tener el país nuevamente va a provenir de los hidrocarburos, no es menos cierto que también en el mundo evolucionan las políticas de conservación, todo lo que es la parte ambiental, y necesitamos también enviar un mensaje en positivo de que hay energías alternas y de que podemos ir hacia adelante cuidando el ambiente y preservando la parte ambiental, reinyectando CO2, en fin. Por eso creo que deberíamos, solamente es un punto que tengo allí, si es la Comisión Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, perfecto, bienvenida, pero me gustaría más energía, pues.
Mira, déjame decírtelo, Horacio, no lo olvidé por una desviación profesional, porque como soy petrolero, dije Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero tiene que ser realmente una Agencia Nacional de Energía. Es así, tú lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo. Es más, el ministerio, por ejemplo, no solamente tiene que tener la parte de hidrocarburos, la parte de minería, sino que tiene que tener también una dirección general de electricidad y una dirección general de energías alternas. Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy convencido, soy un convencido que Venezuela va a tener que trajinar todo eso, pero hay tiempo. Lo primero es petróleo y todos los hidrocarburos, petróleo, gas, electricidad, que es la gran ventaja que tiene Venezuela. El hub energético que se menciona, ¿dónde está la competitividad nuestra? En el petróleo, en el gas y en la electricidad. En la electricidad, porque podemos convertir esa electricidad en un gran proveedor de energía en términos muy competitivos para los sectores industriales. Venezuela puede, porque no es que vamos a exportar a través de cable para el Brasil, que podrá hacerse, sí como no, pero el grueso es la instalación de empresas privadas que utilicen la energía venezolana para la transformación. Eso significa oportunidad de empleo, significa enriquecimiento para Venezuela, significa también pues, posibilidades para que la gente pueda venir a hacer negocios. Yo creo que Venezuela en estos momentos es un país que hay que reconstruirlo, hay que hacerlo de nuevo. Y esa reconstrucción de Venezuela va a requerir del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo, del sacrificio y grandes inversiones de dinero para la reconstrucción de la parte física, industria petrolera, sector eléctrico, sector industrial, sector agropecuario, la vialidad, las escuelas, los hospitales, todo eso va a requerir mucho esfuerzo. Y habrá que evidentemente dedicarle mucho esfuerzo a la recuperación ética y moral del país, que está muy dañada también. Pero esa recuperación ética y moral del país no es un problema de discurso, no, es un problema de actitud. Los dirigentes de Venezuela tienen que ser un ejemplo de transparencia, de honestidad, para que el país crea en ellos, porque en la medida en que la gente crea en sus gobernantes y que sus gobernantes se hagan merecedores del respeto de la población, pues en esa medida la gobernabilidad va a ser más fácil, porque va a Bueno, ser una transición complicada, una transición difícil, que yo creo que va a requerir del concurso de muchísima gente, con generosidad, con amplitud, con inclusión, sin sectarismo político, ¿me entiendes? Porque lo que se trata es de hacer un país que se hizo con el petróleo, que se destruyó cuando se destruyó el petróleo de Venezuela y que ahora con el petróleo va a ser la base para la reconstrucción del país. así es, No, Humberto. no es Yo, porque uno quiera, sino que esa es la realidad. así es, yo creo que es perfectamente válido y coincidente con mi forma de ver las cosas. Y bueno, llegando ya casi al final, te voy a dejar unos minutos para una reflexión última, pero me quedó como el sabor a poco en esta conversación. Es decir, pareciera que podríamos ir más allá y te quiero comprometer para una futura nueva conversación. Quiero antes de irme solamente, y porque me parece importante también recomendar este libro que me obsequiaste, La OPEP por dentro, Los años dorados, la OPEP, algunos temas que ya hemos identificado en la lectura que hemos avanzado del libro, y en fin, algunas otras cosas que podríamos ir afinando. Así que yo quiero comprometerte para una futura conversación y tienes un par de minutos para una reflexión final, un mensaje que tú le quieras dar a toda esta audiencia. Mira, lo que te voy a decir no tiene nada que ver con mi formación profesional de petrolero, ¿no? Pero yo soy un estudioso de la historia, me gusta mucho la historia, pero historia con sentido práctico, ¿no? Venezuela es básicamente un crisol de nacionalidades. La gente tiene la tentación de decir que nosotros somos abiertos y somos muy generosos, muy amplios con el que viene de afuera por la guerra federal. No, nosotros somos como somos, porque somos una mezcla de nacionalidades, de indios, de negros, de europeos, de gente venida de todas partes del mundo. Y yo creo que eso es un valor que Venezuela tiene, que hay que
poner sobre la mesa para el momento de la recuperación. Vinieron la gente perseguida del sur de América, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Vinieron los países, la gente de los países andinos cuando la crisis en Colombia por la guerrilla y la violencia de Ecuador, de Perú, etcétera. Todos ellos vinieron a Venezuela. Ahora, ¿quiénes van a reconstruir el país? Bueno, los venezolanos con la ayuda de de los extranjeros, y para eso va a ser fundamental que utilicemos el petróleo. No lo único, habrá que darle también mucho empeño, mucha fuerza al sector agropecuario, al sector servicios, etcétera. Pero la base fundamental del ingreso que va a permitir el despegue y la transformación de Venezuela y la recuperación de Venezuela, nos guste o no nos guste, va a ser el petróleo. Nos podemos equivocar en muchas cosas, pero donde no hay espacio para la equivocación es en el sector petrolero, porque él depende de todos los demás. Humberto, muchísimas gracias de verdad por habernos brindado este tiempo en esta conversación. Ya sabes, estás comprometido para una próxima oportunidad. Y yo quiero, a la hora de irnos, recordarle a todos nuestros televidentes, todas las personas que nos han acompañado, que estamos en las redes sociales, en Instagram, estamos en Twitter, X, estamos en TikTok, estamos en YouTube y estamos también en nuestra página web PDVSA Ad Hoc. Allí podrán encontrar información y seguirnos. Yo les agradezco muchísimo a todos los que han estado con nosotros en el programa y seguramente nos vamos a ver muy pronto con un nuevo invitado y reiterándole nuestro agradecimiento al doctor Humberto Calderón Berti. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti y a tus colaboradores, Horacio.